Hola, quizás no sepas que este vídeo tiene una precuela. Esta es la segunda parte acerca del tema Historia de Mesopotamia. Si no has visto el vídeo anterior, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo primero. Link en la descripción del vídeo y también aquí arriba a tu derecha. ¿Qué tal estáis, chiques? Me alegra veros de nuevo por aquí. Habiendo visto ya a grandes rasgos la historia de Mesopotamia, vamos a hablar ahora con algo más de detalle de cada uno de estos subperiodos históricos. Así pues, ponte cómodo y siéntate. Bienvenido a Pacto Literato. Vale, antes de entrar en materia, quisiera hacer un par de apuntes. Para estar seguro de la calidad y del rigor informativo del vídeo anterior, le pedí opinión a dos personas maravillosas, expertas en todo esto. La sirióloga Erika Couto Ferreira, que además lleva en Twitter una cuenta dedicada exclusivamente a la divulgación de Mesopotamia, @mesopotámicas, y Carlos Fernández Rodríguez, historiador especializado en el Oriente Antiguo. Enlace a ambos y también a todo lo que diga a continuación en la descripción del vídeo. Y de nuevo, muchas gracias a ambos. Un super besito. ¡Mua! Me dijeron cosas parecidas y creo que bastante pertinentes, así que las voy a exponer aquí en 4 breves puntos. Primero, la periodización de la historia de Mesopotamia es susceptible de tener varias formas. Yo lo he organizado ateniéndome a factores políticos y a cambios dinásticos, pero también sería posible dividirlo bajo criterios lingüísticos o arqueológicos. Asimismo, hay que recordar que Mesopotamia es una zona muy grande, y no todas las regiones tuvieron el mismo desarrollo al mismo tiempo. Un ejemplo gráfico muy bueno de esta complejidad nos la da la página web del Metropolitan Museum de Nueva York, con esquemas cronológicos completos y contenido muy interesante enlazado. Segundo, en el anterior vídeo hablo continuamente de imperios, el imperio sumerio, el acadio, el paleobabilónico, etc. Estrictamente hablando, el término imperio requiere de un imperator, así que técnicamente hablando, ninguno de estos estados políticos era un imperio. Sería más apropiado hablar de reinos que de imperios. Por otro lado, al mismo tiempo, hay teóricos que definen el término imperio bajo cuestiones territoriales y políticas más amplias. Esto es una movida. Y yo aquí no voy a hablar de teoría política. Quede dicho que voy a seguir usando el término imperio, porque todos nos hacemos una idea más o menos próxima de lo que quiero decir. Por cierto, estad atentos al punto 4, porque ahí mencionó a alguien que defiende que quizás el imperio neoasirio sí merece ser denominado como tal. Tercero, yo pongo fin a la historia de Mesopotamia en el 539 a.C., alegando que, a partir de entonces, Mesopotamia nunca tendrá independencia propia ni entidad política como tal, y que además la cultura mesopotámica irá perdiéndose a favor de otras culturas más dominantes. No obstante, hay que tener en cuenta que, como ya he dicho, este último proceso es lento y paulatino. La ciudad de Babilonia, por ejemplo, se mantuvo como centro cultural durante todo el primer milenio antes de Cristo, y en los últimos siglos de ese milenio, multitud de griegos iban allí a formarse. Otro ejemplo de esto es Beroso, del que ya hablaré en otro momento, sacerdote de Babilonia del siglo III a.C., que escribió una historia de Mesopotamia, aunque hoy solamente conservamos fragmentos, y que muestra que el culto a Marduk seguía vivo en aquel siglo. Quizás habría que poner el fin de la historia antigua de Mesopotamia en la batalla de Kadisilla en el 636 después de Cristo, combate decisivo entre el ejército árabe musulmán y el ejército sasánida persa. Después de esta batalla, con la adopción del musulmán en toda la región, empezarían a cambiar todos los esquemas políticos y culturales que mostraban cierta continuidad entre el imperio persa sasánida y el imperio aqueménida de Ciro el Grande, el que conquistó Babilonia siglos atrás. O quizás esto sería más propio de la historia de Persia y no de la historia de Mesopotamia. Ambos puntos de vista son compatibles. Cuarto y último, pero no por ello menos importante. El libro que menciono al final del vídeo y que voy a usar también como referencia constante en este vídeo, está muy bien como introducción a la historia de Mesopotamia. No obstante, si queréis entrar un poco más en detalle, tomad nota porque aquí vienen varias recomendaciones. El Antiguo Oriente, Historia, Sociedad y Economía de Mario Liverani. Me lo han recomendado los dos y es, al parecer, el libro de cabecera de todo estudiante de Mesopotamia. De este mismo autor es el más reciente, Asiria, la prehistoria del imperialismo. Si lo que queréis es centraros en la historia antigua, digamos hasta finales del periodo sumerio, tenéis la Mesopotamia arcaica de Nicholas Postgate. Y si queréis
llenaros de información y relacionar Mesopotamia con todas las culturas de alrededor, tenéis Civilizations of the Near East, obra de referencia dividida en 4 volúmenes y editada por Jack M. Sasson. Dicho todo esto, ahora sí que sí, cabe entrar en materia y hablar en detalle de cada uno de los subperiodos históricos de Mesopotamia. Como ya señalé en el anterior vídeo, del periodo neolítico no voy a hablar más. Así pues, cabe ahora empezar por el periodo de Uruk, que tiene lugar entre el 3800 y el 3200 a.C. En este periodo surge por primera vez en la historia la ciudad. Una ciudad no es solo un pueblo muy grande y con mucha gente, ¿eh? Una ciudad no existe de forma aislada, no solo atiende a sus propios residentes, sino también a la gente de alrededor. Una ciudad actúa como mediadora entre las personas, actúa como punto de recogida y de redistribución de bienes, y presta también servicios centrales. La ciudad es un centro neurálgico en su entorno geográfico. Es, por tanto, el punto focal tanto para la gente que vive en la ciudad como para la gente que vive en el campo. De todos los asentamientos que fueron surgiendo al sur de Mesopotamia, Uruk era el más grande de todos ellos, unas 10 veces superior a todos sus contemporáneos. El aumento de tamaño y de población trajo consigo desigualdades, una división del trabajo y una necesidad de organizar todo ese capital humano y material. En ese proceso fue fundamental la administración del Estado, el cual mantenía un estrecho vínculo con la religión, lo cual se manifiesta a través del Ensi o rey sacerdote. También fue fundamental la aparición de la escritura. Esta al principio se usaba exclusivamente para registrar cuentas y datos numéricos. Sin embargo, pronto aparecieron signos que representaban también palabras. Curiosamente, sabemos mucho del periodo de Uruk por regiones no pertenecientes a Sumer, cosa que demuestra el poder y la importancia de esta ciudad. En el oeste de Irán encontramos gran cantidad de cerámica típica de Uruk y tablillas con signos numéricos de una o varias palabras. En el norte de Irak, Siria y en el sur de Turquía, los elementos culturales de Uruk fueron las plantas de construcción, pero también la decoración y las tablillas numéricas. Lo más interesante es la posibilidad de que Uruk influyera al primer Egipto. Ahí, a finales del cuarto milenio a.C., aparecieron características culturales propias de Mesopotamia: arquitectura con ladrillos de adobe, conos de arcilla decorativos, algunos estilos de cerámica, cilindros sello y ciertos motivos artísticos. ¿A qué se debe esta expansión cultural de Uruk? Numerosos estudios señalan la búsqueda de materiales valiosos y escasos en la propia región, como piedras semipreciosas, oro, plata, pero también madera. No se sabe con certeza la causa del fin de este periodo. Sin embargo, sí conocemos sus consecuencias. El norte de Mesopotamia y Siria volvieron a la vida en aldea, y el oeste de Irán empezó a desarrollarse de manera independiente. Por su parte, en Uruk, el principal complejo económico y religioso de la ciudad fue destruido y allanado, y luego se construyeron nuevos edificios por encima. Los contactos lejanos de los siglos anteriores cesaron, pero se produjo una reorganización de la sociedad en el sur de Mesopotamia, en la que más y más centros de escala similar tenían una influencia cada vez más profunda en las áreas cercanas. En el periodo dinástico arcaico, entre el 2900 y el 2350 a.C., las fuentes escritas en Sumer aumentaron enormemente en número. Dichas fuentes muestran que la situación política del país se caracterizaba por una red de ciudades-estado que interactuaban y competían entre sí. A lo largo de Sumer existían unas 35 ciudades-estado, repartidas de forma más o menos uniforme por toda la región. Algunas de ellas contenían varios núcleos urbanos. Tal es el caso de Lagash, que además de la propia ciudad de Lagash, incluía también Girsu y Nina. Con el tiempo, la expansión de las ciudades-estado hizo que las fronteras, que hasta entonces no estaban colindantes, empezaran a coincidir. Y claro, eso trajo problemas, conflictos y también guerras. Esto a nivel social tuvo repercusiones. Surgió un nuevo papel político paralelo al Ensi o rey sacerdote, el Lugal o líder de la guerra.
Este puesto, al principio, era elegido y supervisado por una asamblea popular. Esto trajo consigo la aparición de una nueva clase militar independiente de la clase religiosa. Por ello, además de templos, empezaron a construirse palacios, y poco a poco el ensio, rey sacerdote, fue perdiendo poder a favor del lugal, y quedando relegado a sumo sacerdote del templo. Hablando de religión, cabe mencionar que, en esta época, el centro cultural y religioso de la región pasó de Uruk a Nippur. Además, las familias divinas de las ciudades individuales se unieron en un panteón babilónico común, el cual, a finales del periodo dinástico arcaico, estaba encabezado por el dios Enlil, patrón de Nippur. Esta ciudad alcanzó un estatus único hasta finales del siglo XVIII a.C. Todas las ciudades babilónicas debían proporcionar apoyo a su culto, y tener el control sobre esta ciudad daba un aura de legitimidad política. El conflicto más conocido de esta época se da entre el 2500 y el 2350 a.C., entre la ya mencionada ciudad-estado de Lagash y su vecina del norte, Umma. Este conflicto se dio por un campo llamado Guedena, que significa borde de la llanura. Alrededor del 2450, el rey de Lagash, Eannatum, levantó una estela de piedra con imágenes e inscripciones para conmemorar su victoria en la guerra contra Umma. Estoy hablando de la famosa Estela de los Buitres, conocida por ese nombre por el montón de aves carroñeras preparadas para devorar los enemigos caídos en combate. Sin embargo, el conflicto persistió durante siglos, lo que demuestra lo poco concluyentes que fueron estas batallas y la importancia que tenía en ese momento la agricultura. Al mismo tiempo que todo esto, alrededor del 2400, el rey de Uruk, Lugal-Kinidedudu, reclamó el reinado sobre la ciudad de Ur, una ciudad a 50 kilómetros al sur. Todo este periodo de convivencia y de conflictos entre ciudades-estado culminó cuando el rey de Umma, Lugal-Zagesi, conquistó Ur, Uruk y también su archienemigo Lagash, gobernando así todo el sur de Mesopotamia. Sin embargo, el imperio sumerio que podría haber salido de aquí nunca llegó a nacer. Cuenta la leyenda que un tal Sargón, copero de Urzababa, rey de Kish, ciudad subyugada a Lugal-Zagesi, rebelándose, tomó la ciudad de Kish y empezó a realizar campañas por todo Sumer, conquistando así todas las ciudades y venciendo finalmente a Lugal-Zagesi. Nace así el Imperio Acadio, el primer imperio de la historia, el cual se dio entre el 2334 y el 2154 a.C. Este imperio aplicó medidas de centralización a nivel económico, político e ideológico, y colapsó finalmente a causa de una combinación de oposición interna y fuerzas externas. Así, el imperio acadio alcanzó su poder a través del poderío militar, puede que mediante un ejército permanente y profesional que habría tenido superioridad sobre el resto de ejércitos de carácter estacionario. Se ha de decir, además, que a diferencia del resto de entidades políticas anteriores, el imperio expandió su influencia y realizó campañas militares más allá de Sumer. Los relatos militares de la época mencionan los bosques de cedro en el Líbano, las cabeceras de los ríos Tigris y Éufrates en Turquía, el este de Elam y áreas al otro lado del Golfo Pérsico. Con esto en mente, no resulta raro que los reyes de Acadia se denominaran a sí mismos reyes del mundo, e incluso reyes de las 4 partes del universo. ¿Se les subió un poco a la cabeza? Pues puede ser. Respecto a las políticas del imperio, se desarrolló un nuevo sistema de impuestos en el que parte de los ingresos de cada región se destinaban a la capital de Akkad o se utilizaban para apoyar la burocracia estatal local. Además, se estandarizó la contabilidad, las medidas y los pesos, y se empezó a usar el acadio como lengua burocrática. Aún así, el sumerio siguió siendo siempre la lengua de cultura, y en los registros burocráticos locales se permitía esta lengua. A nivel ideológico, el imperio trató de unir toda la región y de sistematizar el culto a su favor. Sargón, por ejemplo, instaló a su hija Enheduanna como suma sacerdotisa de Nanna-Enur, consiguiendo así que una princesa acadia residiera en uno de los principales centros culturales y económicos de la región de Sumer y participara activamente en la vida religiosa, cultural y civil de la región. A Enheduanna, el primer autor de la historia, ya le dedico un vídeo propio, así que no le voy a dedicar más tiempo ahora. Todo fue bien en el imperio durante el reinado de Sargón, el de su hijo Rimush y el de su nieto Naram-Sin. Bueno,
bien si obviamos las continuas revueltas de las ciudades sumerias, que fueron reprimidas violentamente y mediante deportaciones masivas. Sin embargo, durante el reinado de Sharkali-Sarri, hijo de Naram-Sin, las cosas empezaron a salirse de control. Elam se rebela y ataca al imperio. De los montes Zagros empiezan a invadir la región los Guti, y también llegan los amorreos, que hacen más de lo mismo. Total, que con la muerte de Sharkali-Sarri deja de haber un imperio centralizado y surgen numerosos reyes que de nuevo intentan hacerse con el control de toda la región, poniendo así punto final al imperio acadio. El periodo de fragmentación política después del Imperio Acadio dura poco, pero es muy intenso. La lista real sumeria nos habla de 32 gobernantes, muchos simultáneos, en aquella época. Sin embargo, tan solo 50 años después de la muerte de Sharkali-Sarri, comienza la reunificación sumeria con la expulsión de los Guti por parte del rey de Uruk, Utu-Egal. Sin embargo, su hermano y sucesor, Ur-Nammu, rey de la ciudad de Ur, es quien derrota al rey de Lagash y funda un nuevo imperio de políticas centralizadas con sede en Ur y de identidad sumeria. El imperio sumerio se da entre el 2112 y el 2003 a.C. Prácticamente ningún periodo de la historia de Mesopotamia tiene tanta documentación escrita. De hecho, según Mark van de Mierop, incluso en toda la historia antigua de Grecia y de Roma, hay pocos periodos en los que se encuentre una profusión similar de material textual. Actualmente se han publicado cerca de 100.000 textos de esta época, pero se sabe que existen miles de textos más no publicados en museos y colecciones. El imperio sumerio fue más pequeño que el acadio, pero mucho más centralizado y estable. En este periodo, la región floreció económicamente. Hubo un alto nivel de urbanización y la población alcanzó números nunca antes vistos. Se realizaban obras de infraestructura continuamente y hombres y mujeres trabajaban al menos parcialmente para el Estado, el cual poseía campos, caladeros, talleres de fabricación, etc. El final del imperio fue repentino. A principios del reinado del último rey de Ur, Ibbi-Sin, las provincias dejaron de contribuir con sus impuestos y las ciudades rompieron sus lazos con Ur. En el 8º año del reinado de Ibbi-Sin, un funcionario del rey llamado Ishbi-Erra estableció una dinastía propia en Isin, cerca de Nippur. Simultáneamente, una hambruna pudo haber golpeado toda la región. En Ur parece que el grano subió 15 veces su precio. Sin embargo, el golpe decisivo del imperio vino de fuera. Un tal Shimaski se apoderó en el este de Susa y Elam, y 2 décadas después, con ayuda de los amorreos, capturó y destruyó la ciudad de Ur y apresó y deportó a Ibbi-Sin. Es interesante la falta de interés acerca de este periodo por parte de la gente de Mesopotamia siglos después. Los recuerdos del imperio sumerio se volvieron vagos, y a diferencia del imperio acadio, sus éxitos militares fueron ignorados. Ibbi-Sin se convirtió en el modelo de gobernante cuyo reinado termina en fracaso, de tal modo que la caída de la dinastía tuvo más interés que su época de oro. Como dice el lamento por la destrucción de Sumer y Ur, que data de fin del imperio sumerio, a Ur se le dio la realeza, pero no un reinado eterno. Entre el 2000 y el 1600 a.C. existieron estructuras políticas y sociales similares en todo Oriente Antiguo. Numerosos estados militares se expandieron, compitiendo por el poder, y se unieron en alianzas siempre cambiantes y efímeras. Una carta escrita a principios del siglo XVIII a.C. describe bien la situación. Ningún rey es verdaderamente poderoso por sí solo. De 10 a 15 reyes siguen a Hammurabi, pero 20 reyes siguen a Yarim-Lim de Yankat. No quiero yo forzar la comparación, pero podría decirse, entre muchísimas comillas, que hubo un fuerte sistema de vasallaje entre reyes mayores y menores. La guerra en esta época fue casi constante. Los reyes repetidamente formaban y rompían alianzas, se traicionaban unos a otros y se volvían contra sus antiguos amigos sin ningún miramiento. No confiaban siquiera en su corte, y la supervivencia dependía no solo de su liderazgo militar, sino también de la diplomacia. Vamos, todo un Juego de Tronos. Después del 1800 a.C., algunos estados lograron establecer un dominio más extenso, siendo el más famoso Hammurabi, pero estas unificaciones tuvieron una vida breve. Estos estados no eran radicalmente diferentes de naturaleza de otros de la época, solo que tenían más éxito en competir con sus vecinos. Eran el resultado de los éxitos militares de un individuo, y se desintegraron poco después de su muerte. Primero, Shamshi-Adad unificó toda la Mesopotamia del norte, luego Hammurabi unificó toda Babilonia, y en
ese mismo contexto, Hattusili I unificó toda Turquía. Vale, voy a hacer un breve paréntesis muy cortito para contaros una anécdota que me hizo mucha gracia en su momento. Como ya os dije, yo me leí todo el libro de Mark van de Mierop. Pues bien, en la edición de Trota, entre las páginas 135 y 137, se nos menciona cómo hubo en Babilonia, a principios del segundo milenio antes de Cristo, todo un proceso de liberalización que acabó fatal. Me hizo muchísima gracia y de hecho es que lo tengo por aquí apuntado. Bueno, no puedo sacar el libro, es que es el soporte de la cámara, tendría que mover la cámara. Esto ha sido un pequeño fail, pero os juro, bueno, le puedo sacar una foto. Lo tengo apuntado con el nombre de Rimsim y el paleoneoliberalismo. A ver si eres capaz de decirlo. Cerrando paréntesis, lo de Hammurabi se merecería todo un vídeo propio. En sus primeros años de reinado se peleó con todo el mundo, pero también excavó canales y fortificó ciudades. Luego, en solo 5 años, entre el 1766 y el 1761 a.C., estableció su dominio total sobre todo el sur de Mesopotamia. Al final de su reinado, Hammurabi había alterado fundamentalmente todo el panorama político de la región. Babilonia era la única gran potencia y estaba rodeada de restos de grandes rivales. Sin embargo, su unificación duró poco. Menos de 10 años después de la muerte de Hammurabi, en torno al 1740 a.C., su hijo Samsu-ilina se enfrentó a grandes rebeliones y después el control sobre toda Babilonia se fue desvaneciendo poco a poco. Aún así, es destacable que tanto él como sus sucesores siguieron teniendo control sobre cierta parte de Babilonia hasta el fin del reinado en el 1595 a.C. Como pasa siempre, todo tiene un fin. El sistema de estados territoriales y de pseudo-vasallaje para el 1600 había sido completamente aniquilado. En todo Próximo Oriente, el urbanismo había alcanzado su punto más bajo desde el 3000 a.C. Muchas ciudades, como la mismísima Babilonia, habían sido destruidas como resultado de una acción militar. Otras ciudades fueron abandonadas por cambios en los cauces de los ríos y por trastornos políticos y sociales. Esto dio lugar, por otro lado, al ascenso político de nuevos grupos de población. Por ejemplo, Babilonia, que se había quedado sin líder después de su saqueo en el 1595 a.C., fue retomada por la dinastía casita, que para el 1475 a.C. ya había incorporado a su dominio toda la región de Sumer. Entre el 1500 y el 1200 a.C., el Próximo Oriente Antiguo estuvo unido en un sistema internacional que implicaba toda la región del Irán occidental al mar Egeo y toda la región de Anatolia a Nubia. Algunos estados territoriales grandes interactuaban y competían entre sí como iguales y como rivales. A lo largo de estos siglos hay una notable consistencia en el reparto de poder. Los grandes reinos eran la Babilonia casita, la Anatolia hitita, Egipto y en el norte de Mesopotamia y en Siria, primero el estado de Mitanni, seguido a mediados del siglo XIV por Asiria. En el rincón oriental se asentaba el poderoso reino de Elam y en el rincón opuesto Micenas. Cada uno de estos estados pudiera tener su propio vídeo propio, pero que todos ellos participasen en un sistema común sin que uno solo dominase a todos, hace que este periodo sea algo atípico en la historia antigua. Así, todas las potencias estaban en contacto continuamente. Todas las cortes tenían una cancillería donde se escribía en babilonio, la lengua internacional de la diplomacia. En las cartas, los reyes de mismo estatus se llamaban hermanos. Los matrimonios diplomáticos y los continuos regalos confirman este contacto, así como el comercio global. Barcos con cobre y cerámica chipriota, estaño y otros metales de Anatolia y Siria, troncos de ébano del África tropical, troncos de cedro del Líbano, marfil y oro de Egipto, caparazones de murex para hacer tintes del norte de África, joyería cananea, lapislázuli de Babilonia, ágata, vidrio, cilindros sello, vino y aceite del Egeo y de Siria, etc. Este sistema de comercio marítimo, por supuesto, estaba conectado a las rutas terrestres y a las fluviales. Ojo, nada de esto quiere decir que no hubiera peleas, conflictos y guerras entre estados en esta época, nada más lejos de la realidad. Lo importante y distintivo es el grado de interacción y de interactividad entre los estados, que conformaban una amplia red política que abarcaba gran parte del mundo conocido. Algo así como una especie de Mare Nostrum romano, pero sin un imperio unificado y abarcando de forma central Próximo Oriente. El fin de esta época globalizada comienza en el
siglo XII a.C. Micenas y el reino hitita se desintegraron. Varias ciudades asirias fueron también destruidas, y lo mismo ocurrió en Siria-Palestina. Egipto resistió, y Asiria, Babilonia y Elam siguieron interactuando entre sí, a menudo en forma de choques bélicos, eso sí. Los tres siguieron siendo estados territoriales, pero experimentaron conflictos internos y ejercieron poca influencia más allá de sus fronteras. Muchos estudios apuntan únicamente a las mencionadas en el anterior vídeo, invasiones de los pueblos del mar. Sin embargo, Mark van der Mierop hace una interpretación más amplia, señalando también cambios ecológicos, cambios dinásticos y, en definitiva, una especie de caída en cadena causada por la máxima integración de los estados territoriales. Lo importante, en definitiva, es que este periodo puso fin a la época, digamos, globalizada de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. A comienzos del primer milenio antes de Cristo, los estados políticos empiezan a sentarse nuevamente y a dejar más documentación escrita. De estos estados destaca Asiria, que en el siglo IX a.C. restaura su territorio anterior, bastante pequeño, y que a mediados del siglo VIII a.C. empieza a expandirse, dando lugar al mayor imperio que se había visto hasta entonces. Me vais a perdonar que no hable más del imperio neoasirio, que se da entre el 911 y el 609 a.C. Solo diré de nuevo que si queréis un vídeo maravilloso y extenso acerca de esta época, os recomiendo encarecidamente el extenso documental del canal de YouTube Fall of Civilizations acerca de Asiria, que por cierto se me olvidó decir que está subtitulado en español, y también el libro del Liberani. De este imperio quizás os suenen nombres como Asarhadón, Sennacherib, Tiglat-Pileser, Sargón II o Asurbanipal. Ya comenté en el anterior vídeo que no solo se dedicaban a conquistar, degollar, torturar y aterrar gente, sino que también construyeron, por ejemplo, la importantísima biblioteca de Asurbanipal. Si sois lectores ávidos de la Biblia, que yo sé que aquí hay más de uno y más de dos, veréis que a este pueblo se le menciona bastante en el Antiguo Testamento. Y no es para menos, los asirios dieron muchísimo por saco al pueblo israelí. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro profético de Nahum, se celebra triunfalmente la caída de Nínive, capital del imperio. ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín. Ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, brincos de carros, asalto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres, en fin. Todo el que te vea huirá de ti diciendo: Nínive está devastada. Tus pastores, rey de Asur, se han dormido. Tus jefes reposan. Tus gentes andan dispersas por los montes, sin nadie que los reúna. No hay remedio para tu herida, tu lesión es incurable. Todo el que oye tu grito aplaude por tu causa, pues ¿quién no fue víctima una y otra vez de tu maldad? Y es que, efectivamente, en el 612 a.C., una alianza de escitas, medos y babilonios, aunque también estaban por ahí los egipcios ayudando, destruyeron la ciudad de Nínive por completo, y con ello pusieron fin al imperio neoasirio. Quedaría por hablar ahora del imperio neobabilonio, el cual tiene lugar entre el 612 y el 539 a.C. De nuevo, voy a ser bastante escueto porque este periodo se conoce más y porque, bueno, no me da la vida para más. De este imperio son conocidos sus dos primeros reyes, Nabopolassar y Nabucodonosor. Son famosos no tanto por guerrear, sino por reconstruir la ciudad de Babilonia o el zigurat de Marduk. Os voy a contar una anécdota bastante curiosa relativa al fin del imperio. El último rey de Babilonia se llamaba Nabónido. En su momento, Nabónido fue conocido y sobre todo odiado por rechazar al dios de la ciudad, Marduk, e implantar el culto central al dios de la luna Nanna. Asimismo, cambió la capital del imperio de la famosa Babilonia a Taima, un oasis en medio de la nada en el noroeste de la península arábiga. Los últimos estudios señalan que posiblemente Nabónido hizo esto para establecer nuevas rutas comerciales y también para alejar la capital del imperio persa. Sin embargo, se ve que todas estas estrategias pues no sirvieron de mucho. Según cuenta el Cilindro de Ciro, un texto que, por estar escrito por los persas, puede tener claros sesgos hacia estos, la entrada de Ciro el Grande a Babilonia fue celebrada por la gente de la ciudad, pues veían
a Ciro como un elegido por Marduk para restituir el orden. De todas formas, parece que hubo una batalla entre babilonios y persas cerca de la confluencia de los ríos Diyala y Tigris. Esta batalla la ganaron los persas y solo después las ciudades se rindieron sin mayor resistencia. Aquí termina, ahora sí que sí, la historia de Mesopotamia que yo os voy a contar. La dinastía neobabilónica fue la última dinastía mesopotámica en la historia del próximo Oriente Antiguo. Ello no quita que, como ya he dicho varias veces, durante los próximos 1200 años, la región tuviera una fecunda prosperidad económica y estabilidad política. Pero sí significa que a partir de entonces la cultura de Babilonia, poco a poco, iría desapareciendo a favor de otras culturas más dominantes, como la romana, la persa, la griega o, siglos después, la árabe. Después de la caída del imperio neobabilónico, Babilonia siguió siendo durante siglos un intenso centro de actividad cultural. ¡Ay, Dios mío! Me duele todo. Todo lleva 1 hora y 45 minutos grabando. No puedo más. Me duelen las piernas de estar tanto de pie. Todo beber. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chiques. Con esto termina la serie de 2 vídeos acerca de la historia de Mesopotamia. Este vídeo ha sido bastante más extenso y detallado que el vídeo anterior. Por eso quería separarlo. Quien no quiera saber tanto, pues que se vea el primer vídeo y ya está. Este es para profundizar. De todas formas, espero haber sido lo suficientemente conciso y no haberme ido demasiado por las ramas. Ha sido un vídeo largo, yo lo sé. Os agradezco que lo hayáis visto si es que habéis llegado hasta aquí, pero es que he intentado resumir 4000 años de historia con detalle en escasos 20 minutos, pues es lo que tiene. Espero que os haya gustado todo esto, al menos una parte de lo mucho que me apasiona a mí, porque os aseguro que solo con eso ya es más que suficiente. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Cuánto sabías ya de la historia de Mesopotamia? Déjamelo en la caja de comentarios y así hablamos un poco, anda. Lo de siempre, ya sabéis que tengo una página web donde subo cosas de vez en cuando, zuracr.com, y que también me podéis encontrar en Twitter e Instagram con el nombre de zura_cr. Además, podéis darle al like, comentar, suscribiros o compartir el vídeo con más gente, que es gratis. Por mi parte, no queda nada más por decir hoy. Os mando un fuerte abrazo a todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Mua! Venga, a ver si sois capaces de decir paleoneoliberalismo 3 veces seguidas. Tened cuidado, no lo hagáis delante de un espejo, no vaya a ser que os aparezca Rim Sin.